Listos. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarme un martes más en Ser y Parecer. Este es el único programa en Costa Rica dirigido a construir imagen y marca personal y en donde le ofrecemos las mejores herramientas para que usted aprenda a proyectar seguridad y confianza y le permita impactar de manera positiva ante sus diferentes públicos de interés. Por lo que le voy a pedir que le dé activar a la campanita para que la misma plataforma de YouTube le recuerde que estamos al aire y no se pierda ninguno de los temas que preparamos semana con semana para usted. Le invito a que comente nuestros programas, se entre ya y empiece a comentarnos, porque aquí vamos a estar atentos para responderle. Le voy a pedir que comparta porque estoy segura que este tema también le va a ser útil a alguien más y por supuesto que aplique lo que ya aprendió, lo que está aprendiendo en estos programas. Le pido también que me visite en irenejara.com y conozca los servicios y quienes me recomiendan, porque estoy segura que también pronto usted va a ser uno de ellos. Ahí van a encontrar un link en donde pueden solicitar una cita conmigo para ofrecerles toda la información que ustedes necesitan, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, porque quiero comentarles algo. La información, las asesorías que yo ofrezco son totalmente personalizadas, algo que usted no puede encontrar en YouTube. De manera que yo no puedo mandar tarifarios de que mis servicios cuestan esto o esto o esto. Lo correcto, lo ético, lo profesional para trabajar una imagen y una marca personal es que yo primero les escuche. Ustedes me cuenten cuáles son sus necesidades, sus objetivos y luego entonces yo les ofrezco a nivel integral lo que ustedes están buscando. Así que les invito a que pidan una cita que me va a dar muchísimo gusto de poderles atender y poderles conocer por esa vía. Y finalmente, como todas las semanas, les invito a que sigan nuestra página de Renové en Facebook y ahí van a encontrar prendas de vestir únicas y originales de las mejores marcas. Este es un concepto que les permite no solamente comprar y renovar su guardarropa, sino que también podamos hacer negocio juntas. Ingresen a Renové y dense cuenta porque es una marca que nació para renovar la imagen de la mujer costarricense. Bueno, y para dar inicio a este fabuloso tema, que es algo que necesitamos todos los días, porque esta es la única manera en que tenemos los seres humanos de comunicarnos por medio de nuestra voz y nuestro discurso, quiero recordarles que decía Pericles, que quien sabe sus conocimientos, pero no sabe expresarse, queda al mismo nivel de la persona que no sabe. Así que para desarrollar este tema, he invitado a alguien muy especial que nos va a ayudar a darnos cuenta que a nivel de estudiantes, de empresarios, nuevos emprendedores, profesionales independientes, políticos y muchísimos tipos de personas no saben expresarse o peor aún, de lo que dicen, no tienen un buen discurso de poder. Así que les voy a presentar al señor Rodolfo Herrera Lee, con quien me da muchísimo gusto que esté en esta oportunidad con nosotros. ¿Qué tal, Rodolfo? Tal Bienvenido. Irene, ¿cómo está? Muchísimas gracias por el espacio, se lo agradezco muchísimo, en serio. No, no, yo encantada, de verdad, que como colegas Sí, y como amigos, claro, muchísimas empecemos a gracias. darnos cuenta y ayudemos a las personas a que realmente aprendamos a ver cómo podemos potenciar este gran recurso que tenemos nosotros, que es la voz y es la transmisión de nuestros conocimientos, pero de una manera poderosa. Quiero contarles que Rodolfo Herrera Lee es coach de comunicación
es coach de imagen personal, por eso les digo que somos colegas, me da mucho gusto que estemos más cerca a partir de este momento. También es coach de discurso interno, es comunicador, diseñador y publicista, y también es vocalista. Por lo que ahorita le vamos a preguntar cómo se desarrollan todas estas cosas. Así que les digo, por favor, empiecen a hacer sus consultas, porque vamos a estar encantados de poderles responder. Rodolfo, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezás vos desarrollando? ¿Cómo haces que la gente aprenda a tener un discurso de poder? No solamente a que emita conocimientos, sino que verdaderamente impacte. Es un tema bastante extenso, en realidad. El poder cambiar nuestro propio discurso incluye muchas áreas donde las que normalmente ni siquiera relacionamos para llevar ese discurso a una realidad. Por ejemplo, los hábitos. Cambiar un hábito es una parte esencial de volverse un mejor orador. Yo le digo hábitos de hábitos conversacionales. Los hábitos conversacionales son los buenos hábitos que nos llevan a poder mantener una conversación y poder hacerla interesante. Y una vez que es interesante, nos pueden poner atención. Esto incluye un montón de cosas: el volumen de la voz que veníamos hablando hace un rato, la dicción, el ritmo con el que se dicen las cosas. La vehemencia, la puntuación que tenemos Correcto. que dar a cada uno de los mensajes. Correcto. Entonces, primero es una construcción de buenos hábitos conversacionales. Y cuando ya tenemos esos hábitos conversacionales bien inculcados, ya podemos empezar a hablar de lo que es poder controlar por medio del discurso. Ya a partir de ahí podemos ver el poder que tiene realmente la palabra para una toma de decisión externa. O sea, para la persona que está escuchando, nosotros podemos modificar su pensamiento. Así de fuerte son las palabras y la parte no verbal de la comunicación. Por supuesto, siempre le recomendamos a nuestros clientes que, obvio, tenemos que conocer nuestro perfil, a quién nos vamos a dirigir, cuál es nuestro público objetivo, obviamente conocer el tema, pero y construirlo bien, de acuerdo también con los tiempos que tenemos, porque muchas veces nos dicen, tiene 20 minutos, o tiene un minuto, ¿verdad? En cuanto a los speech de elevador. Pero, ¿cómo impactar desde el minuto 1? ¿Cuál es el mejor de los tips para decirle a las personas, así tenemos que arrancar? Ok, específicamente para un discurso interesante, yo siempre, he tratado de desarrollar una teoría que yo le digo la magia del 3. La magia del 3. Del 3. Okay. Correcto. Esa es la clave del discurso cautivador, para mí, yo le digo así. Entonces, eso incluye 3 términos o 3 elementos, 3 pilares de los que yo me agarro o de los que yo me aferro para poder crear un discurso apetecible. Y no es nada nuevo, es más bien muy, muy viejo. Eso viene de la retórica. La retórica es la ciencia del discurso. La retórica antes, en la antigua Grecia, solo se le enseñaba a los nobles, por eso se llama que es el lenguaje del poder. Dentro de la retórica tenemos ciertas figuras que podemos usar para crear una atención inmediata a la hora de hablar. La primera de esas se llama tricolon. El tricolon es una figura de lenguaje que consiste en establecer correspondencia entre 3 términos. Una oración muy famosa que podemos recordar es Veni, Vidi, Vici, que vine, viví y vencí. Estamos agarrando 3 términos y eliminando las palabras en el medio para crear una relación. Entonces va a sonar muy, muy, muy interesante. Por tierra, mar y aire. Liberté, egalité, fraternité. El bueno, el feo, el malo. Son 3 términos. Entonces podemos empezar a ver por qué el 3 se repite en la retórica. Porque es tan poderoso hablar 3 veces sobre una misma cosa
agarrar tener tres términos al mismo tiempo, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque la repetición dentro del discurso de 3 veces de la misma situación, el mismo tema o la misma oración, enseña pasión. Cuando estamos vendiendo, podemos decir, no pido 20, no pido 15, ni pido 10. Eso está demostrando pasión. Yo pido solo 5 colones. Y ya con eso yo le puedo decir al que le estoy vendiendo, mire la pasión con que le estoy vendiendo, ¿no? Es poquito lo que le estoy pidiendo. Y son 3, la magia del 3. Ahora, la retórica también nos regala una figura que se llama asíndeton. El asíndeton omite de manera intencional las conjunciones o nexos que aparecen entre las palabras, el por. Eh, una vez más podemos escuchar el veni, vidi, vici, otra vez. Sé feliz, no esperes de los demás, espera mucho de ti. No tenemos esos nexos y conjunciones entre esas 3 oraciones, pero se creó un sentimiento de esas 3 oraciones. La magia del 3, tricolon, asíndeton y pasión. Esas son las 3 cosas que vamos a determinar a la hora de hablar al principio, si estamos hablando de manera pública, si estamos formando un discurso. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de manera personal, la parte verbal casi queda en segundo plano. Entonces esto lo vamos a usar para lo que es un discurso de poder, un discurso que llame la atención, que cree pasión en la gente. Ahora, podemos lograr con este discurso de poder cambiar el pensamiento totalmente. Esto se ha hecho durante muchísimos años, realmente no es nada nuevo y son solo técnicas de psicología que han usado durante muchísimos años los políticos y las personas de poder para poder, valga la redundancia, cambiar el pensamiento o pasar de un lado negativo a un lado positivo. Lo podemos ver de un ejemplo de John F. Kennedy, que decía, no preguntes lo que tú puedes hacer por tu país, no, por lo que tu país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer tú por tu país. Así es. Y esa oración la usó para mandar a personas a la guerra, para que las mamás, los papás, los tíos, la familia que quedaba en el país dijera, no, todo bien, ellos van a hacer algo grande por su país. Pudo cambiar una mentalidad negativa a que pensaran que fuera positivo. Eso se llama balance libre. El balance libre es darle 2 cosas que parecen balanceadas, aunque no lo sean al cerebro, para que diga, si la oración suena balanceada y el razonamiento detrás de ella también lo parece, la idea puede ser real, puede ser que tenga razón y al cerebro le gusta el balance, aunque sea una ilusión. Mente balanceada, dieta balanceada, vida balanceada. Si es una ilusión, no sabemos, pero al cerebro le gusta. Entonces podemos crear un balance libre. ¿Por qué un balance libre? Porque tal vez de este lado está pesando más este tema y yo ocupo que este pese más. Entonces yo, con libertad de comunicación, yo voy a ponerle peso aquí, como hizo John F. Kennedy. No vamos a enviar a nuestros hijos a la guerra, pero ellos van a hacer algo muy grande por su país. Hizo un balance libre y cambió el pensamiento de toda una nación. Ahora, dígame. No, qué importante, qué necesario es conocer realmente el mensaje final para poderlo adaptar a los diferentes segmentos de mercado, ¿verdad? Porque en algún momento él estaba hablando a la población, otras veces estaba hablando a las mamás de esas personas pues que se iban a enlistar en el ejército y a los diferentes segmentos de la población para que dijera lo mismo, pero con mensajes específicos. Correcto. En psicología, en la psicología de la publicidad, nosotros manejamos un efecto que se llama efecto Zeigarnik. Zeigarnik es el apellido de una psicóloga de los años 80 que determinó que el cerebro necesita terminar cualquier tipo de acertijo que le pongan enfrente. Entonces, esto también se aplica al storytelling y también al discurso interesante.
que es contar el 90% de la historia, dejar que el cerebro trate de unir el último 10%. O cuando usted le preguntan, ¿cómo es que se llamaba aquel cantante? Y usted no sé, pero 2 días después su cerebro de un pronto a otro le tiró le puso la respuesta enfrente. Entonces, si nosotros introducimos un acertijo del cual ya sabemos la respuesta, posiblemente vamos a estar implantando una idea en el cerebro sin que la persona lo sepa. Entonces, eh, cuando usted venía hablando ay, esto se me fue, eh, de tener bien estructuradas las ideas mientras tenemos el discurso. Yo siempre he dicho que un buen orador es un buen estratega, porque siempre tiene todos los temas que él sabe debajo de la manga, él sabe el contexto, que es una de las cosas muy, muy importantes y más importantes que yo enseño a las personas que requieren mis servicios, es identificar el contexto en el que estamos para que el mensaje sea efectivo. De esto le vengo diciendo lo del efecto Zeigarnik, que nos permite saber que por medio de un acertijo que nosotros creamos ya de manera estratégica, podemos implementar una idea en el cerebro de una persona y que la persona crea que fue de ella misma. Eso es muy, muy poderoso, es casi control mental. Eso estamos hablando de poder decirle a alguien, haga esto sin tener que decírselo. Es muy, muy poderoso. Eso viene también de cómo uno se comporte, de cuál sea la postura, pero bueno, eso estamos hablando ya de la parte no verbal. Y la última parte ya verbal de la que yo suelo tratar de trabajar es los métodos de defensa y desviación. Eso es cuando uno le preguntan algo que uno no quiere responder, o que uno no sabe, o uno está en una situación incómoda. Y otra vez volvemos a las figuras literarias de la retórica. La metáfora y la hipérbole son herramientas que nos permiten desviar la atención de los temas que nosotros no queremos. Por ejemplo, la metáfora es una comparación entre dos cosas que de otra manera no tendrían relación entre ellas. Podemos meter un tema que nosotros queremos y darle relación a algo que está en tendencia y simplemente agarrarnos de ahí, de ese poder. Es muy poderoso lo que podemos desviar, lo que podemos meter en la conversación, y de esta manera igualmente está la hipérbole, que es, eh, yo estaba viendo que aquí las cualidades de una situación, objeto o individuo son enaltecidas o degradadas a conveniencia, o sea, a nuestra conveniencia podemos reducir o enaltecer un tema, una persona, una situación, y estas palabras van a ser replicadas y este mensaje tiene poder, por lo que esa hipérbole va a poder ser muy poderosa. Esos son los métodos de desviación y defensa que yo normalmente termino enseñando en la parte ya verbal. Pero Son sencillos. no podemos usar ni hipérboles ni metáforas si no tenemos cultura general. Por eso es que Totalmente. un buen orador, información es poder, por eso tenemos que estar actualizados en una serie de temas y sobre todo si yo quiero ofrecer mi nombre ahí a un voto público o me interesa obtener un trabajo, quiero ascender o estoy en una entrevista de trabajo, yo tengo que echar mano a todos los conocimientos y a todas las posibilidades, a la actualidad de los momentos para poder desviar o darle fuerza a algún punto de vista que a mí me convenga y diluir algún momento incómodo por el que yo esté pasando. Eso es vital. Totalmente. Es un arma de doble filo, de hecho, porque al no manejar bien una estructura de información predeterminada, uno más bien puede decir cosas que no quiere. Por eso no todo el mundo puede ser un buen orador, sino todo el mundo, si fuera fácil, todo el mundo lo sería, porque el uso de ejemplos tan fáciles como solo son la metáfora y hipérbole, que nos permitan tener tanto poder, pero al mismo tiempo, si no lo sabemos usar, nos pueden meter en muchísimos problemas, es muy interesante. De hecho, esa es la dificultad real de ser un buen orador, creo yo.
Y finalmente yo creo que, bueno, ser uno mismo y hablar desde el corazón para que la gente también lo sienta uno creíble. Recordemos que lo que tenemos que vender finalmente es credibilidad, es confianza. Yo creo que eso es parte del manejo del miedo que uno tiene a la hora de hablar en público o a la hora de tener un encuentro con una persona de alto rango, por ejemplo. El manejo del miedo permite hablar de manera fluida y aunque uno no lo haga y uno se equivoca, uno sabe que el humano se equivoca y el miedo es parte de eso. Entonces, eh, creo que parte de ahí, de sentirse cómodo con el miedo que tenemos, para que nuestra personalidad te salga. Tenemos que aprender a vivir con el miedo, dicen los actores, que cuando uno pierde el miedo a las tablas, a subir al escenario, es porque le perdió el respeto al público, y eso no se hace. Yo Así, sinceramente creo que uno nunca pierde el miedo, uno simplemente lo usa a su favor, exactamente. para estar alerta, y eso es todo. El miedo pertenece al cerebro límbico y es el que nos Correcto, hace estar alerta siempre, ¿verdad? exactamente. Correcto. Ok, ya que estamos entonces cerebro derecho, cerebro izquierdo, ¿cómo hacemos para manejar esa ansiedad, esa sensación de temor cada vez que voy a subirme a un escenario? ¿Qué herramientas nos vas a recomendar? Bueno, para manejar la ansiedad y el miedo, lo primero que uno debe hacer es reconocer ese miedo y esa ansiedad. Literalmente decírselo, ya sea en voz baja o en voz alta. Rodolfo, es normal que tengas miedo, es una reacción natural, es normal que te sientas ansioso, pero eso es una respuesta al mismo miedo. Todo eso viene de tu propio miedo y el miedo es una reacción a las nuevas experiencias. Uh-huh. A partir de ahí, que se llama, Que tengamos eh, miedo al miedo. sí, es casi un posicionamiento positivo Así antes es. de subirse a un escenario a hablar. Eh, Pero, y a pero partir de ahí, ajá. No, no, pero es que también acordémonos que existen los ejercicios de respiración, correcto, aquellos ejercicios de dicción, correcto. existen tantos, ¿verdad? Yo creo que a El partir de ritmo, mentalizarse, la parte física ya sí uno puede hacer literalmente cosas para afectar el cuerpo, como usted viene diciendo, calentar los labios, los diferentes tipos de ejercicios de respiración. Eh, un tip muy curioso, si a uno se le sudan las manos, es agarrar algo de metal. El metal normalmente es frío. Entonces, antes de subir a un escenario, uno se puede enfriar las manos con metal o con hielo y eso baja la temperatura del cuerpo. Son respuestas fisiológicas que uno puede controlar. Para poder hablar mejor y más fácil, los ejercicios de dicción que veníamos hablando, el que es muy común en los cantantes, en los vocalistas. A, Eh, O, en E, O, E, O, E, O, o, para que podamos darle movilidad. Estamos tensos, en nuestras facciones se correcto. notan completamente sí, comprimidas. Entonces, este tipo de movimientos exagerados, donde vamos a vocalizar más de la cuenta, nos va a ayudar a relajar los músculos Correcto, de la y boca. hay ejercicios bastante específicos para los labios, para la lengua, eh, para poder mantener la respiración en una sola oración durante mucho más tiempo. Exacto. Eh, sí, hay ejercicios específicos, de hecho, pero yo creo que lo primero es atacar lo mental, después atacar lo fisiológico y ya a partir de ahí mantener una estructura de información muy clara para no tener tanto miedo o para poder manejarlo. Y yo siempre recomiendo, por supuesto, practicar el discurso Totalmente. previamente, porque bueno, no hemos entrado ya para ir cerrando lenguaje no verbal que empieza desde la apariencia, la ropa, los accesorios que vamos a utilizar para irnos a presentar ante ese público. Sí, ya entrando al lenguaje corporal, bueno, podemos entender como leer lenguaje corporal, las señales conscientes e inconscientes del cuerpo que dan información sobre el estado emocional o las intenciones de una persona, ¿correcto? Mm. Eh, entonces,
yo siempre he dicho que en los primeros 4 minutos de conocer a alguien, uno más o menos va decidiendo la actitud que va a tener hacia esa persona, ya sea uno haya hablado con la persona o no, porque hay muchísima información que se da solo con la postura, con nuestros gestos. Y miren, usted más que nadie, usted sabe cómo manejamos nosotros eso, como los comunicadores, eh, que hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar con el cuerpo. Eh, Nosotros tenemos muchísimo poder en nuestro cuerpo y de hecho es una de las cosas que íbamos a hablar, que estábamos hablando. Eh, Hay lenguajes de poder, que veníamos hablando del verbal, y hay un lenguaje de poder no verbal. Lo primero es saber el poder que tenemos en las manos. Las manos son muy, muy poderosas, empezando por el saludo. Esa Me da mucha curiosidad. segundo que hacen Correcto. que yo me pueda proyectar ante la otra persona. Sí, y me da curiosidad porque me imagino que usted debe saber bastante de esto, ya que usted le ha dado de servicio a muchos políticos eh, y le ha ayudado muchísimo a poder expresarse no verbalmente. Eh, Me da curiosidad porque estaba viendo. Acordémonos que como somos energía, de la manera en que yo camino, ya estoy proyectando liderazgo, confianza. Totalmente, totalmente. Pero es curioso porque esto que le iba a contar, lo del saludo, que veníamos hablando, el poder de las manos que tenemos en nuestra mano. Esto viene de la antigua Roma, es un gesto de la antigua Roma, donde los mismos soldados del ejército peleaban las raciones de comida por medio de un juego, que ellos simplemente se daban la mano y torcían la mano. El que torcía la mano hacia adentro más ganaba y podía coger las raciones de primero. Es un juego de poder literalmente. Entonces la posición de las manos va a determinar la dominancia en que nosotros queramos mostrar a la otra persona. Si tenemos un ángulo externo superior, vamos a ser sumisos. Si tenemos un ángulo neutro, somos amigables. Y si volvemos la mano a la parte interior, es dominancia, porque era un juego. Y eso ha venido a partir de ahí en los juegos de poder. El saludo, algo tan básico como el saludo. Ahora, el saludo moderno, uno tiene que estar consciente, además del ángulo, de la presión. Ya sabemos que hay que responder con la misma presión, a menos de que queramos dar un mensaje de igual dominancia. Y el contacto visual, porque nada hacemos con un buen apretón de manos, pero no nos estamos proyectando visualmente con la persona que tenemos al frente. Es que vieras que eso para mí todavía cae en otro tema, porque la parte visual y de postura general, yo la separo porque las manos pueden interpretar una cosa y como usted dice, el cuerpo otra. Uno no hace nada saludando sin no estar viendo a la persona. Pero hay muchos tipos de personalidades que, dependiendo con quién estés hablando, estés lidiando con una persona de poder y esa persona vea para abajo, uno no va a forzar la mirada a esa persona, por ejemplo. Pasa muchas veces con la cultura japonesa, que no ven hacia el frente. Y eso se puede ver con el tipo de personalidades. Y los tipos de personalidades se dan por el tipo de pensamiento y procesamiento cerebral que nosotros tenemos, que ahorita se lo puedo especificar un poquito más, para seguir hablando lo de las manos, por ejemplo. Cuando damos un discurso, además del saludo, ya hablando de un discurso, hay posiciones de las manos que nosotros también podemos usar para dar mensajes que no se dicen. Por ejemplo, cuando una persona, un presidente, tiene que darle una orden a sus, no sé, diputados o personas de menor rango, A su equipo. puede hacer así. Y esto es orden, esto es una orden, esto es amenazador prácticamente. Si no lo cumple, va a tener consecuencias. Eso podemos evitarlo. ¿Cómo podemos evitarlo? Con la mano abierta y la mano hacia abajo. Es una orden igual. Ustedes que están allá, vayan para allá, vayan para allá. No es tan formal porque demuestra un poco de desinterés y no me importa lo que ustedes piensen, vayan para allá, ustedes se muevan para allá, vengan ustedes para acá y sigue para allá, por favor.
ese movimiento de manos está enviando todavía otro mensaje. Y lo podemos usar a propósito para decirle a las personas con las que estamos, yo tengo más poder. Usted tiene que tener cuidado antes de hablar cuando está conmigo. Pero si ese no es el objetivo, la estrategia que tiene el comunicador, yo normalmente digo que lo mejor es ser amigable. Y la amistad se demuestra con las palmas hacia arriba. Señor, pase adelante. ¿En qué le puedo servir? Mucho gusto, pase. Esto es lo que le tengo para mostrar. Normalmente las manos hacia arriba demuestran amistad e invitan a la persona. Cuando uno quiere que lo escuchen, uno invita a que escuchen ese mensaje. Eso es muy poderoso. El movimiento, saludo y después el movimiento de las manos. Vamos a hablar después de lo de la postura que viene también de la mano con lo de las personalidades. Es que todo comunica, ya dijimos Todo que comunica. estamos hablando de semiótica. Bueno, y por eso ya cuando tenemos más entrenamiento al respecto, cuando usamos mano derecha, cuando usamos mano izquierda, qué es lo que queremos decir, ¿verdad? Sí, con la contundencia o el sentimiento, cuando estamos hablando de manera racional con la derecha, cuando estamos emitiendo un mensaje desde el corazón y nos tocamos el pecho con la mano izquierda, por ejemplo, pero todo esto es parte de lo que un buen orador debería poder estar intuyendo y practicando. Doña Irene, ¿usted ha visto cuando los políticos se saludan? Que normalmente este saludo es normal, pero agregan más cosas al saludo. También me acabo de acordar, hablando ya para terminar de lo del saludo, para las personas de poder yo tengo una teoría que se llama el juego del bate de béisbol. Cuando uno está chiquitito he visto que uno a veces agarra un bate de béisbol y va poniendo una mano más arriba y el que pone la mano encima gana. Exacto. He determinado que los saludos de poder más o menos juegan con la misma estrategia. La mano, el antebrazo, el codo, el detrás del hombro, el hombro, la nuca, que ya es muy delicado, o en forma paternal, y la cabeza. La cabeza literalmente es, soy su papá o soy no sé, soy un dictador que puedo hacer lo que yo quiera. Entonces también podemos demostrar todavía poder con esos gestos. Entonces es muy interesante. Y hay casos todas las interesantísimos, ¿verdad? Y de todos los presidentes tratando, porque ahí es donde entre ellos, para asumir el poder, están tratando delante de las cámaras y de las personas que estén con ellos de invadir la proxemia del otro. Y de esta manera, ¿verdad? Estamos posicionando. Una pelea de poder, totalmente. Los estamos intimidando y ahí hemos visto cantidad de cosas. Lo último fue Castro, donde ya sabía que le iban a poner la mano en el hombro, simplemente le cogió la mano y se la levantó. Correcto. Y eso lo vemos todos los días, ¿verdad? Y Barack Obama con Putin, donde está perfectamente documentado, Putin le pone la mano en el codo, entonces Barack Obama le pone la mano en el hombro. Correcto. ¿Quién ganó? Pues y todo así en el que ganó más arriba. Y los fotógrafos fascinados de todo lo que sucedió en ese momento. Correcto. Y esto es yo creo que ya sería que conocemos, pero como digo otra vez, no es fácil aplicarla. Si fuera fácil, todo el mundo sería un buen orador, sí, o una buena persona de poder, digo yo. Porque tenemos que recordar que el cuerpo habla. Yo puedo estar callada, pero mi cuerpo me está saboteando, está hablando a favor o en contra de mí. Y por eso es que también tenemos que conocer que no solamente es la palabra hablada, sino lo que mi cuerpo está manifestando. Y para seguir con eso y para terminar con lo de la parte no verbal de la postura que habíamos hablado, que me habías dicho. Eso yo estuve leyendo al respecto de las personalidades, o de cómo las personas piensan y recuerdan. Y hay más o menos tres tipos. Hay muchos más, pero la mayoría de la gente se define en tres tipos, que es la persona visual, la persona auditiva y la persona táctil. La persona visual es el 75% de la población. O sea, el 75% de la población nosotros somos personas visuales, que significa que recordamos y pensamos por medio de imágenes. Así es.
Curiosamente, todas estas personas que son visuales, eh, ay, no me acuerdo cuál es el nombre de la muchacha, Lynn, es una profesora, Lynn Franklin, descubrió que estas personas visuales tienen comportamientos parecidos. Eh, de ella les dice lookers o mirones, personas que hacen mucho contacto visual con todas las personas que están en la sala, eh, tienen los hombros tensos, el pecho afuera, tienen buena postura, les gusta vestirse bien porque les importan las apariencias, es una persona visual. Entonces, cuando logramos descifrar que una persona es visual, podemos comunicarnos con esa persona más fácilmente. Le estamos leyendo la mente para poder comunicarnos con ellos de la mejor manera. A una persona visual se le dice, vamos a ver las soluciones que tenemos disponibles. Y él dice, vamos a ver, de un solo tiempo. El 20% de la población, ya no el 75%, sino el 20%, aprende por medio de sonidos y palabras. Entonces quiere decir que es una persona auditiva. Normalmente no le importa mucho cómo se viste, porque aprende por medio de la audición, y suelen ver para abajo y a la izquierda, porque a ese lado es donde nosotros vemos cuando recordamos algún sonido, al abajo, a la izquierda. Eso no quiere decir que no sean personas poderosas. Ahí es cuando yo le decía, tal vez no, cuando saludamos, tal vez no es la mejor manera ver hacia los ojos, porque esa tal vez no es la manera en que él está recibiendo la información que le estamos tratando de dar. Por eso hay que identificar primero si es una persona visual, es una persona auditiva o es una persona táctil. El táctil es solo el 5% de la población que aprende por medio de literalmente tocar, abrazar. Son personas que no miden bien la distancia social, el espacio personal. Eh, Son personas que de a primera ya te están abrazando, les gusta el contacto físico y todo lo recuerdan por medio de tacto y sentimientos. Y a esas personas les podemos decir, eh, ¿cómo te sentiste en la conversación que tuvimos el otro día? Estamos hablando de una persona de sentimientos, de cómo te sentiste. A una persona auditiva, eh, escuchemos otra vez las soluciones que tenemos para este problema. Entonces ya puedes hablarle diferente a cada persona y podemos determinar el comportamiento de cada persona por esos pensamientos. La persona visual, erguida, ¿ven? Es una persona que le gusta el contacto visual. Una persona auditiva más bien está tratando de poner atención a sus sonidos, a lo que lo está rodeando, por lo que su postura puede ser un poquito más encorvada. Y la persona táctil, vamos a ver que se nos acerca muchísimo y va a tratar de tocar. Es una recompensa para él que lo toquen. Vamos a saber recompensar a cada persona por medio de su postura y por medio de cómo nosotros nos vamos a proyectar hacia ella. Pero precisamente, y ya para ir cerrando, qué importante que esa persona líder, hombre, mujer, conozca esas diferentes formas de estructura, aprenda a leer a su público objetivo y de manera que pueda hacer uso de las tres facultades para que el mensaje llegue todavía mejor y realmente sea poderoso lo que vaya a comunicar a los demás. Claro, como usted dijo, la información es poder. Entonces, cuando uno tiene toda la información clara y estructurada, también la imagen es poder, totalmente. Como estamos diciendo, la imagen comunica. La comunicación también es mucho poder. Información estructurada, sabérsela, es muy, muy poderoso. Yo siempre he dicho que la palabra puede ser más peligrosa totalmente que la espada, siempre. Totalmente, totalmente. Viaja más rápido que un arma cualquiera. Es un arma muy poderosa. Rodolfo, qué gusto, qué rico. El gusto es todo mío, Irene. Que este sea el inicio de muchos programas más, porque con respecto a la oratoria hay mucho, mucho, mucho que podemos aportar. Claro que sí. Eso es una pequeña pincelada. A mí, te lo juro que a mí me tienen más bien que parar para que deje de hablar de estas cosas, porque es un tema tan extenso y tan interesante
que podríamos darnos horas. Por supuesto, y así va a ser. Rodolfo, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales y para que las personas también te puedan localizar para aprender de vos todo esto que nos estás compartiendo? Mi perfil de Instagram de coaching sale como Rodolfo Herrera sin las últimas dos letras, sin la R y la A. O sea, todo pegado, Rodolfo R. Perfecto. Ahí normalmente estoy activo. Pero sí, si quieren pueden contactarme también al 6482-1975 y de manera personal se los puedo atender. Excelente. Ahora me voy a dedicar a poner esos datos para que las personas te puedan encontrar. Entonces, muchísimas gracias. Yo soy la que más disfruto cada vez que hago estos programas y encontrándome con alguien como vos. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos regalaste y a todos ustedes por haberme acompañado una vez más en Ser y Parecer. Recuerden que una inversión, una asesoría en imagen pública y marca personal es una inversión para toda la vida. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Chao. Chao.